Buenas noches, ingeniero. Sí se escucha, ingeniero. Bien, muchas gracias, muchas gracias. Bien, entonces vamos a dar inicio a esta sesión, para lo cual, bueno, evidentemente ya habíamos dado inicio al trabajo de los desencadenadores, ¿no? Entonces, vale la pena ir trabajando en ello, ¿sí? Bueno, de todos modos, ¿qué habíamos dicho, no? Acerca de los desencadenadores. No son más que otros objetos de control, pero con una gran ventaja, ¿no? A comparación de los procedimientos y de las funciones, que estos prácticamente van a ejecutarse de manera automática al detectar un evento, ¿no? Y en este caso estamos trabajando con los eventos del lenguaje de manipulación de datos. Entonces estamos hablando de inserciones, actualizaciones y eliminaciones. Cuando se detecte prácticamente que exista uno de estos eventos en una tabla, entonces inmediatamente, siempre y cuando se haya creado un desencadenador para ese propósito en esa tabla, entonces se van a desencadenar todas sus instrucciones, ¿no? Entonces, de alguna manera hemos ido probando, tal vez no hemos involucrado todavía algunos controles un poquito más amplios todavía, pero bueno, si nosotros conocemos la magnitud de la importancia, cuando nosotros en algún momento estemos trabajando en controles en nuestras bases de datos, justamente queriendo realizar cosas automáticas a raíz de los eventos que suscitan, entonces para eso están los desencadenadores, ¿no? Muchos casos, sesión de base de datos. ¿Por qué hablo de estas dos áreas? ¿No? Porque siempre van a ir de la mano, ¿sí? Puede ser que haya un equipo en los de área de desarrollo, pero siempre van a estar en el mismo equipo, ¿sí? Bueno, y en esta actualidad que vivimos, ya en el ámbito de desarrollo se han generado demasiados frameworks, ¿no? Y no digo que son malos, más bien son buenos. Frameworks de desarrollo, que obviamente se utilizan estos de una vez para ya garantizar un bueno, en algún momento nosotros hemos podido tal vez ya experimentar desarrollos, pero tratar de generar todas nuestras herramientas, todo nuestro desarrollo desde cero, ¿no? Pero en la actualidad hay bastantes frameworks, ¿no? Para distintos lenguajes de programación, ¿no? Entonces, esto, bueno, ha generado en muchos desarrolladores el hecho de que distintos tipos de controles automáticos los quieran hacer desde la aplicación, ¿sí? Desde la aplicación, o sea, programando en el lenguaje de programación, ahí directamente hacer algunos controles automáticos. Pero, ¿cuál es el ámbito de este tipo de desarrollo de la aplicación? Si es que la aplicación se va a dedicar a hacer algunos controles automáticos a los datos que están almacenados en las bases de datos, estamos haciendo que la red un tanto vaya sobrecargándose porque la petición de hacer algo automático a través de la aplicación y afectar a la base de datos hace que prácticamente la red de alguna manera se vaya saturando, ¿no? Innecesariamente, porque tranquilamente desde la aplicación se podría enviar un estado de, de una petición y obviamente la carga lo elevemos directamente al gestor de base de datos. Eso es algo que hemos ido mencionando desde el momento que hemos ido conociendo los procedimientos almacenados, ¿no? Entonces, en virtud de esto, es que en muchos casos los desarrolladores tratan de hacer eso, ¿no? Directamente desde la aplicación hacer algunas situaciones automáticas, pero tratan un poquito de ir desmereciendo el trabajo que tienen los desencadenadores. Eso no sé si porque tal vez les gusta bastante desarrollar y tal vez no un poco interiorizarse en el potencial que tienen algunos objetos de base de datos, entonces obviamente eso hace que tal vez un poco vayan saturando las redes de su aplicación.
Entonces, con los triggers, obviamente vamos a ver diferentes bondades, ¿no? En muchos casos, como les digo, tratan de dejarlo a un lado, tanto a los procedimientos, a los desencadenadores, pero es algo que está salvando en mucho, sí, a distintas aplicaciones, más allá que estén desarrolladas con estos frameworks que les he ido mencionando, ¿no? Entonces, bueno, el potencial de los desencadenadores en la actualidad es pues bastante importante, ¿sí? Por eso es que, como les indicaba, en un equipo de trabajo, de desarrollo, no van a faltar los que van a trabajar con la base de datos y obviamente ellos también van a encargar, ¿no? Y decir, a ver, qué tanta actividad necesitas controlar que mejor si lo llevamos toda esa carga al gestor de base de datos, no al motor de base de datos. Entonces, eso es algo que obviamente ustedes tienen que comprender, ¿sí? Esto en bases de datos relacionales, ¿no? En las no relacionales, todo a nivel de aplicación se puede ir controlando, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Bien, entonces miren, estoy iniciando esta sesión extraordinaria apuntando algunos elementos que son importantes, ¿sí? Y en la actualidad, obviamente, se utilizan. Es más, muchos de los gestores de base de datos que en un momento dado no implementaron soluciones de desencadenadores, ahora lo han hecho, ¿no? Y si es que no tuviese su valía real de estos gestores que estamos utilizando, ¿sí? Obviamente ya hubiese desaparecido esa posibilidad de hacer implementación de estos desencadenadores. Entonces, obviamente he querido partir de esto porque en muchos casos nos olvidamos, ¿sí? De este tipo de objetos, ¿no? Del potencial que tienen. Entonces, obviamente es importante que lo vayamos tomando en cuenta. Bien, entonces ya una vez que he hecho un preámbulo, ¿sí? Entonces vamos a trabajar en poder realizar un par de ejercicios o unos tres, por lo menos de ser posible, ya que esta es una sesión extraordinaria, no necesariamente tenemos que trabajar 2 horas, ¿sí? Como en algún momento estamos acostumbrados, pero tratemos de solucionar un par de ejercicios, por lo menos, o unos tres a lo más, ¿no? De tal manera, pero que entendamos la idea de lo que es trabajar con los desencadenadores, ¿no? Bien, para ello he traído este enunciado en primera instancia, que es lo que dice, crear un trigger de control, ¿no? Que al momento de actualizar los datos de una persona, ¿sí? Aquí voy a poner coma, ¿sí? En ningún momento permita actualizar la fecha de nacimiento por ningún otro valor, ¿no? Entonces, miren, en otras palabras, miren, en este momento estoy visualizando acá la tabla persona, ¿sí? Estoy visualizando la tabla persona. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Si se va a actualizar datos en los registros de esta tabla persona, en ningún momento se permita cambiar la fecha de nacimiento. En síntesis, eso es lo que nos está pidiendo, ¿no? Entonces, vamos a ver dos alternativas, una más sencilla que la otra, pero vamos a empezar con la más, llamémosle tal vez compleja, en el sentido de que nos vaya a ayudar a poder entender cómo podemos trabajar en algunos momentos sin conocer algunas herramientas que tiene también los triggers, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer acá? De todos modos, si nos damos cuenta, el trabajo se está tomando en base a una sola tabla, ¿no? No estamos trabajando en ninguna otra tabla. Todo está concentrado en esta tabla persona, ¿no? Entonces, cuando se quiere hacer alguna actualización de alguno de los datos que se tiene en los registros, entonces controlar simplemente de que la fecha de nacimiento no es posible, ¿sí? No es posible cambiar. Así como se ha emitido en un momento dado, así nomás se tiene que quedar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haríamos, no? ¿Qué es lo que en este caso corresponde? A ver, cuando hemos hablado de los triggers, hemos hablado de la aparición de dos tablas, ¿sí? Dos tablas lógicas temporales y que obviamente toman el aspecto de la tabla para el cual se ha creado un trigger, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pensar en que cuando hay una actualización vamos a generar una tabla idéntica en estructura a la que tenemos en este momento ahí, que es la tabla persona, pero conteniendo datos, ¿no? ¿Qué datos? Datos que van a ser insertados, si vale el término,
o obviamente van a participar en el registro como tal en una tabla en un momento de actualización. Y en esa tabla, ya que estamos ahora en el gestor de base de datos SQL Server, se denomina inserted, ¿no? Eso es lo que habíamos dicho. En esta tabla inserted se va a guardar los datos nuevos, ¿no? Los que estamos actualizando, ¿sí? Y también va a aparecer una tabla lógica temporal que se denomina deleted, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí se va a guardar los datos antiguos, los que se están borrando en una actualización, ¿no? Obviamente, en una actualización no siempre vamos a modificar todos los datos de un registro como tal, ¿no? Sino que por lo general afectamos a uno, dos, tres atributos, pero no siempre a todos, ¿no? Pero aún así afectemos a todos, entonces es posible hacer este control y en las tablas, en inserted, nuevos valores, en deleted, los valores que están siendo eliminados se van a almacenar. Y de ahí nosotros podríamos obviamente, bueno, recurrir a estas tablas para poder hacer los controles que se nos estén pidiendo, ¿no? Bien, entonces, tomando en cuenta ello, desde mi punto de vista, y esto es bastante importante que lo tomemos en cuenta, en una actualización las dos tablas aparecen, ¿no? En una actualización para los datos nuevos y los datos a eliminarse, ¿sí? Y esos van a estar en la tabla inserted por un lado y deleted por el otro. Bien, entonces, a ver, tratemos de dar solución de la manera tal vez un poquito más larga y en un momento dado vamos a encontrar una posibilidad mucho más rápida de hacer. Y tal vez alguien en ese momento diga, pero por ahí deberíamos haber empezado. Es que lo que yo quiero es que tomemos en cuenta de que es posible solucionar algo, ¿sí? Que nos estén pidiendo, pero no siempre tomando en cuenta caminos necesariamente cortos o resumidos, ¿sí? Entonces, vamos a ir trabajando en este desencadenador. Entonces, ¿qué dice? Crear un trigger de control que al momento de actualizar los datos de una persona, no dice qué datos, o sea, no importa, o sea, cualquier dato se puede estar actualizando, dice, en ningún momento permite actualizar la fecha de nacimiento, ¿sí? Bien, aquí creo que está mal escrito. Ya, ahora sí, ¿no? No permite la fecha de nacimiento por ningún otro valor, ¿sí? Bien, listo. Entonces vamos a crear este trigger. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya que tenemos la tabla inserted y la tabla deleted funcionando, entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya que estas dos tablas van a asumir la misma estructura de esta tabla persona, lo que podemos hacer es irnos al campo fecha de nacimiento, al atributo fecha de nacimiento, y en deleted, ¿sí? En deleted, eh, guardar este dato, ¿sí? De la tabla deleted vamos a recuperar este dato, que es la fecha de nacimiento, y en la tabla inserted, de ahí también vamos a obtener este dato, ¿no? De tal manera que podemos decir, si el dato que hemos obtenido de deleted es igual a la que hemos obtenido del inserted, quiere decir que esto no se ha modificado. Por tanto, entonces que se permita nomás hacer la actualización. Pero si en algún momento lo que hemos obtenido de la tabla deleted, ¿sí? Y también lo que hemos obtenido de la tabla inserted son diferentes, quiere decir que está existiendo una actualización en la fecha de nacimiento. En ese momento, ¿qué tenemos que hacer? No permitir dicha actualización, ¿no? Y en este momento estamos trabajando con los triggers que actúan después de, ¿no? Eso es lo que les había mencionado ya en nuestra última sesión. Después de, o sea, va a permitir esa actualización y después de que se permita esta actualización, entonces el trigger va a saltar con todas sus instrucciones. Y de ser necesario va a ser un rollback, ¿no? Y el rollback que habíamos dicho es un paso atrás. Si ha habido actualización, anular esa actualización y volver al estado anterior, ¿sí? Bien, entonces dicho esto, vamos a crear, bueno, lo voy a hacer en mayúsculas para que haya una mejor visibilidad. Voy a crear el trigger y le voy a dar un nombre, ¿no? A ver, no actualización de la fecha de nacimiento, ¿no? No importa que lo haga un tanto larguito el nombre, ¿no? De todos modos, que tiene que tratar de alguna manera de dar a conocer para qué estamos o qué es lo que va a hacer al final este trigger, ¿no? Listo. Bien. Ahora sí, según la sintaxis tenemos que involucrar la tabla. ¿A qué tabla le estamos asociando?
en qué tabla se está generando este evento que estamos queriendo controlar. Y en este momento no hay dónde escapar, estamos en la tabla persona, ¿no? Ahora, ¿para qué evento? ¿Sí? ¿Para qué evento? Para el evento de actualización, ¿sí? Porque dice cuando hay actualización. Perfecto, ¿no? En la tabla persona, bueno, estoy agarrando el script que habíamos generado en la última sesión, en la que habíamos creado ya algunos desencadenadores, pero miren, en este caso hemos creado para eliminación, hemos creado para inserción, ¿sí? Entonces, no va a haber ningún problema ahora que estamos trabajando con el evento de actualización. O sea, no se van a chocar, ¿no? No se van a chocar. Eso es algo que les había dicho, hay que tener de alguna manera cierto cuidado en que no haya, y puede haber, ¿no? Dos triggers para el mismo evento, pero que no se choquen en las actividades que tengan que hacer, ¿no? Bien, entonces eso es lo que hay que controlar. En esta oportunidad no hay ningún problema, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta oportunidad? Vamos a crear dos variables, ¿sí? Lo podíamos haber hecho de manera directa, pero qué mejor si un poco vamos demostrando dónde se va a ir guardando qué y luego cómo lo vamos a comparar y todo ello, ¿no? Voy a crear dos variables, ¿sí? Voy a crear una variable que va a ser la fecha anterior o antigua, como queramos verlo. Este es del tipo date, ¿sí? Y la fecha, así lo estoy llamando, nueva, ¿sí? Nueva, directamente lo colocaremos, ¿no? La fecha nueva, que es también del tipo date, ¿no? Bien. Entonces, bueno, aquí me está faltando los símbolos de arroba, ¿no? Porque así es como vamos a ir definiendo nuestras variables. Ya, ahora sí, ¿no? Entonces, hemos creado nuestras dos variables, ¿sí? Sabemos que cuando hay una actualización, las dos tablas temporales actúan, deleted e inserted. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En la variable fecha antigua, ¿sí? Fecha antigua o anterior, como queramos llamarle, vamos a registrar ¿qué? ¿Sí? Vamos a obtener desde la tabla deleted, ¿sí? La fecha de nacimiento, ¿sí? Y ahí está, ¿sí? Desde la tabla deleted. ¿De acuerdo? Listo. Y en la otra variable, ¿sí? En fecha nueva, así le hemos llamado, se va a registrar la fecha que se está queriendo actualizar. En caso de que, bueno, de todos modos, quiérase o no se quiera actualizar la fecha, los valores acá los vamos a obtener desde las dos tablas lógicas, ¿no? Esta fecha de nacimiento también, pero en esta oportunidad esto lo voy a registrar desde inserted, ¿no? Entonces, miren, con esto va a quedar, por una parte, demostrado de que las tablas lógicas en una actualización aparecen las dos, y obviamente como las dos aparecen, a estas variables se les va a nutrir de un valor como tal. Ahora sí, yo ya puedo hacer la comparación entre estas dos. Digo, sí, ¿no? Aquí aperturo una estructura de control selectivo, ¿no? Digo, si la fecha antigua o anterior es diferente, ¿no? Es diferente de la fecha nueva, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que estaban queriendo actualizar la fecha de nacimiento, ¿no? Entonces, si es diferente, entonces inmediatamente, miren, rollback, ¿no? Rollback. Y listo, ¿no? Ahora, si es que alguien quiere emitir algún mensaje, cosa que habíamos dicho que no necesariamente es obligado, más nos interesa las instrucciones que se vayan a ejecutar y todo ello, pero si alguien por ahí quiere necesariamente probar si es que está ingresando en las estructuras de control, entonces podemos decir, bueno, caso contrario, entonces vamos a emitir un mensajito, vamos a decir, se actualizó el registro, ¿sí? Listo, ¿no? Bien, entonces, miren, esto es lo que podríamos ofrecer para poder trabajar en esta solución, ¿no? Bien, a ver, un poquito rememoramos. Hemos creado dos variables, ¿sí? Del tipo date, porque son fechas,
en la cual vamos a tener una variable para la fecha antigua, una variable para la fecha nueva, ¿sí? Y para la fecha antigua voy a obtener la fecha de nacimiento del registro que está en la tabla deleted, porque ahí se guardan los valores antiguos. En cambio, en la otra variable, en la fecha nueva, voy a obtener la misma fecha de nacimiento. Puede ser que tenga otro valor, eso no es muy importante en este momento, pero ¿de dónde? De la tabla inserted. De tal manera que ya tengo la fecha antigua y la fecha nueva, ¿no? Entonces voy a decir, si la fecha antigua es diferente a la fecha nueva, ¿qué quiere decir? De que se estaba queriendo cambiar la fecha de nacimiento. Por tanto, ¿qué vamos a hacer? Rollback, ¿no? Si ha habido actualización, con el rollback vamos a ir un paso atrás. Esa actualización no va a surgir efecto, ¿no? Y dice, bueno, caso contrario, lo único que estamos haciendo es se actualizó el registro, nada más. Acá es algo que ya hemos aclarado, pero de todos modos no está de más que lo vaya nuevamente a rememorar. Es que nuestro trigger con el cual estamos trabajando en este momento está trabajando después de que haya habido una actualización en la tabla persona, entonces recién va a saltar todas estas instrucciones, ¿no? Y como prácticamente se ha realizado la actualización, a menos que haya un rollback, entonces no se va a revertir esa actualización. Si no ha habido este rollback, entonces ya se ha realizado la actualización, entonces tal vez lo que nos queda es simplemente decir, se actualizó el registro y no estar queriendo hacer aquí una actualización y demás cosas. No, eso no funciona así, ¿no? Bien. Entonces, dicho esto, miren, hemos hecho esta implementación, a ver, lo vamos a ejecutar, vamos a crear, vamos a ver si es que no tenemos algún error. Bueno, dice que no, todo está bien. Entonces, ¿cómo probamos este trigger, no? ¿Cómo lo vamos a probar? Pues aquí, probar el trigger vamos a colocar, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a probar? Emitiendo o generando justamente un evento de actualización. Para ello, bueno, no está de más siempre ver qué tengo para ir probando, ¿no? A ver, ahí voy a hacer un select en la tabla persona. Estos son los registros que tenemos, ¿sí? A ver, voy a tratar de hacer lo siguiente. Miren, voy a tratar de hacer una actualización, ¿sí? Acá para el primer registro, que es para el famoso Juan Pérez, ¿no? Para él voy a hacer, a ver, ¿qué cambio podría hacer? Me iría directamente a la fecha de nacimiento, ¿sí? A la fecha de nacimiento. Trataré de modificar esta fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento dice que han nacido el 2020 en marzo 23. Eso es lo que indica acá. Entonces yo voy a tratar de modificar eso, ¿sí? Entonces voy a hacer un update, ¿no? A ver, ahí está. Voy a hacer una actualización. Esta actualización, o bien lo hacemos así de manera explícita, así como estoy haciendo en este momento, escribiendo la instrucción de actualización, o puede provenir esta actualización desde un procedimiento almacenado, desde una función, o definitivamente desde el sistema que se ha generado, que está haciendo uso de esta base de datos. Entonces, ya sea por cualquiera de los canales, la cosa es que hay actualización y inmediatamente se detecte una actualización en la tabla persona, entonces el trigger desencadena todas sus instrucciones, ¿no? A ver, entonces vamos a hacer, perdón, vamos a, ya ahí está, vamos a hacer una actualización en la tabla persona, ¿sí? Otorgando un valor a la fecha de nacimiento, ¿sí? Igual a ver, permítanme, voy a colocar, a ver, una fecha que nos acordemos, ¿no? Por ejemplo, miren, le estoy queriendo cambiar a 25 de diciembre de 2000, ¿sí? El año no lo estoy cambiando, pero sí el mes y el día, ¿no? De todos modos, esto ya se está queriendo modificar. Aquí voy a colocar un web para que evidentemente no permita que trate de hacer una actualización masiva. Entonces, voy a decir donde el ID sea igual a 2, porque el ID 2, que corresponde a este primer registro, es justamente a ese nomás al que vamos a tratar de afectar, ¿no? En la fecha de nacimiento. A ver, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿sí? Ejecutar, y que dice, la transacción terminó en el desencadenador. Se anuló el lote, ¿no? Entonces, este tipo de mensajes lo emite cuando el trigger evidentemente ha controlado lo que tenía que controlar y ha generado un rollback,
¿no? Cuando se genera un rollback, ahí es donde emite este tipo de mensajes. Entonces ha anulado, ¿sí? Ha llegado a esta parte, ha dicho las fechas son diferentes, por tanto, rollback. Por eso nos ha salido este mensaje, ¿sí? Entonces, está viendo el control. Aquí todo está ok. A ver, tratemos de hacer una actualización que no tenga que ver con la fecha de nacimiento, porque obviamente solamente estamos controlando la fecha, ¿no? A ver, ahí vamos a decir que haya una actualización en la tabla persona y a ver, vamos a ver qué podemos afectar. Trabajaremos en el mismo registro, no hay ningún problema, ¿sí? En este primer registro. A ver, le daremos un correo electrónico, ¿no? Está en nulo y le vamos a dar un correo electrónico. Entonces vamos a decir que el correo va a tomar un valor, que va a ser, miren, ya Juan Pérez, no hay problema, arroba xmail.com, digamos, ¿no? Listo, no hay ningún problema. Y la condición es donde el ID es igual a 2, ¿no? Entonces, esta es una actualización normal. A ver, vamos a tratar de hacer ello. Por si acaso, nuestro trigger va a saltar con sus instrucciones porque va a detectar que hay una actualización en la tabla persona e inmediatamente va a saltar con todas sus instrucciones, ¿no? Y si tiene que ser rollback, adelante. Y si tiene que emitir un mensaje, bueno, lo hará. Bien, a ver, lo voy a ejecutar. Y miren qué es lo que ha pasado. Dice, se actualizó el registro. Ese es el mensaje que habíamos colocado en nuestro trigger, ¿no? Y obviamente luego nos indica que hay una fila que ha sido afectada, ¿no? Hacemos un select a la tabla persona, vemos este registro y dice Juan Pérez, evidentemente, miren, su correo electrónico se ha actualizado y evidentemente como ni le hemos tocado la fecha de nacimiento, se está manteniendo nomás eso, ¿no? Entonces, bueno, está viendo el control respectivo, ¿sí? Está viendo el control respectivo. Bien. Entonces, este es el trigger que hemos creado para ese propósito. Miren en su sencillez que tiene, bueno, tiene un gran potencial, ¿no? En esto del control, de que no se actualice un atributo determinado. Esto puede suceder y podemos hacer para distintos atributos, ¿no? Por ahí dicen, en ningún momento hay que cambiar el CI, o tal vez el correo electrónico, ¿no? O, por ejemplo, tratar de ver de que el correo electrónico que se actualice no corresponde ya a ninguno de las personas registradas. Entonces, miren, hay muchas cosas que podemos hacer. Bien, a ver, si hay alguna consulta o duda respecto a este trigger que hemos armado, y con lo cual estamos demostrando la existencia de estas dos tablas que no las podemos ver, o sea, no se las puede ver, pero sí se las puede utilizar, ¿no? O sea, no las podemos ver de manera persistente, o sea, que estén en algún lugar para que yo les pueda ir y revisar qué contiene, porque esto obviamente actúa en el momento en el cual el desencadenador está activo. Pasa ello, entonces las tablas han desaparecido también, ¿no? Por eso son temporales. Bien, entonces con esto hemos demostrado de que sí existen, ¿no? Están ahí. Entonces, bueno, si hay alguna consulta o duda, les escucho. A ver, hay una consulta en el chat. A ver, dice su compañero, si antes de este hubiera otro trigger de tipo date, ¿afectaría en algo? Ah, ya. Es algo similar a lo que les había explicado cuando hemos creado dos triggers para el control de inserción, para el evento de inserción, ¿no? Si recuerdan, había uno que controlaba que haya inserción y el otro que no permitía inserción, ¿no? En el cual les indicaba, ¿no? Los dos triggers pueden existir, porque si no, prácticamente estaríamos cerrados a que un trigger por cada tabla y por cada evento, ¿no? O sea, por cada tabla solamente se puede crear un trigger de inserción, un trigger de actualización y un trigger de eliminación, ¿no? Pero sí se pueden crear la cantidad de triggers que nosotros queramos, inclusive para un mismo evento, ¿sí? Pero, como les había indicado, que las acciones, las instrucciones que contenga el trigger
no sean, no se solapen, no se contradigan con lo que hacen los otros triggers para el mismo evento, ¿no? Por ejemplo, puede haber un trigger, en este caso, por ejemplo, está controlando la fecha de nacimiento. Puede haber otro trigger que al actualizar, por ejemplo, controle que el CI no se esté actualizando, por ejemplo. Entonces, no están chocando, ¿no? Porque este trigger se va a ir a controlar lo de la fecha de nacimiento. El otro trigger para actualización puede ir a controlar el que no se actualice el carnet de identidad, ¿no? Entonces, miren, pueden existir varios triggers para el mismo evento, pero hay que tener cuidado de que no se choquen, no se contradigan, en otras palabras, ¿no? Entonces, esta contradicción nos puede traer diferentes problemas, ¿no? Porque en un momento dado alguien dice que se permite y el otro dice que no se permite. Entonces, eso puede tener problemas, puede traer problemas, ¿sí? Bien, entonces, pues sí puede existir para otros eventos, pero hay que cuidar de que no choquen en sus instrucciones, ¿no? No se contradigan, como les había dicho. A ver, hay otra consulta en el chat. Dice, ¿cuál es la función de un rollback? Aún no lo pude entender, dice, ¿no? A ver, ya, perfecto. Está bien, estamos en una sesión en la cual es bueno siempre consultar. El rollback, en su traducción, quiere decir un paso atrás, ¿no? Revertir lo que habíamos hecho, ¿sí? Ahora, ¿qué habíamos dicho? Estamos frente a triggers, estamos trabajando con triggers que actúan después de que el evento ha sucedido, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando hemos hecho esta actualización, que obviamente ha sido controlado por el trigger, pero hemos hecho esta actualización y esta actualización se ha realizado, ¿sí? Se ha realizado. Alguien dirá, pero el trigger no tiene que permitir que cambiemos la fecha de nacimiento. Pero yo les digo, en un instante, en cuestión de milisegundos, ¿sí? Se ha realizado esta actualización, ¿no? Entonces, como el trigger actúa después de, o sea, esto se ha realizado y después de que se haya realizado esta actualización, entonces este trigger recién ha saltado, ha dicho, ah, bueno, ha habido una actualización en la tabla persona, entonces nosotros vamos a hacer esto. Y ha realizado sus instrucciones que tenemos acá, y en el cual ha dicho, si las fechas son diferentes, quiere decir que estaban queriendo, que están actualizando la fecha de nacimiento, entonces con el rollback, esa actualización que ha estado en cuestión de milisegundos realizada, queda anulada. El rollback quiere decir volver al estado anterior, no permitir esa actividad, ¿no? Si ha habido actualización con el rollback que hemos dicho, bueno, pues anular esa actualización y volver al estado inicial, ¿no? Por eso es que cuando nosotros hemos ejecutado esto, a ver, lo volveré a ejecutar, es más, cuando hemos ejecutado esto, lo ejecuto, nos ha salido este mensaje, dice la transacción terminó en el desencadenador, o sea, en el trigger, y dice se anuló el lote. ¿De qué lote está hablando? Lote de instrucciones SQL, que en este caso es el lote que ha sucedido, ¿sí? Este es el lote que ha sucedido. Ha habido esta actualización y por el control que ha hecho el trigger y por la acción que ha tomado el rollback, esta actualización ha quedado sin efecto. Sí se ha realizado, pero después de que se ha realizado, el trigger ha controlado y en sus controles ha emitido un rollback. Entonces, por tanto, esta actualización ha quedado en el olvido, ¿no? Se ha realizado, pero ahora sí lo hemos revertido con el rollback. Por eso dice, se anuló el lote. Ha existido esa actualización, pero con esto lo hemos anulado. ¿De acuerdo? Entonces, así es como funciona el rollback. Bien. No sé si hay alguna otra consulta. Bien, a ver. Es más, voy a consultar para estar seguro. Ramiro Vargas, ¿qué opina? ¿Está claro o hay alguna duda que tenga usted? Bueno, chinche, o sea, todo claro para mi persona, ¿eh? Ya, perfecto. Bien, el chat nos dice Anaí que está quedando claro, ¿no? Entonces, miren,
Eso es, y miren, no estamos entrando en triggers muy, muy complicados, pero sí tenemos que darnos cuenta de que se puede realizar controles automáticos con los triggers y evidentemente tenemos que de alguna manera ver la funcionalidad que tienen y también las herramientas que se pueden llegar a utilizar. En este caso particular, el potencial que tienen estas tablas lógicas temporales, tanto el deleted como el inserted. ¿Sí? Bien. A ver, abordaremos un otro ejercicio que lo tengo acá redactado. A ver, vayamos leyendo. Enseguida lo vamos a leer entre todos, les voy a dar la idea y a ver cómo se puede ir trabajando en la realización de este trigger. A ver, ¿qué dice? Crear un trigger, ¿no? Crear un trigger que al eliminar un usuario, ya está hablando de la tabla usuario en este caso, dice, automáticamente la persona pasa a la tabla de respaldo con los datos necesarios, siempre y cuando no esté ya registrado en dicha tabla, ¿no? Entonces, para estar seguros de lo que estamos queriendo hacer, bueno, es bueno ver cómo están esas tablas, cómo vamos a trabajar. Bueno, está hablando de la tabla persona, está hablando de la tabla usuario, ¿no? Y también se está hablando de la tabla, a ver cuál es la tabla, respaldo, ¿no? Si ustedes recuerdan, hemos creado una tabla que se denomina respaldo. A ver, con estas tres tablas creo que tendríamos ahora que trabajar. Miren, ya no necesariamente nos tenemos que enfrascar en crear solamente en poder trabajar, perdón, en una sola tabla, ¿no? Ahora ya involucrar tres tablas, ¿no? A ver, permítanme, ya hemos hecho el select, ahí está la tabla persona, ahí está la tabla usuario, y aquí está obviamente la otra tabla de respaldo, que en un momento dado habíamos creado, para que ahí se vayan registrando los datos de las personas, ¿no? Eso es lo que habíamos dicho en su momento, ¿no? A ver, entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos? Miren, dice crear un trigger que al eliminar un usuario, estamos hablando de esta tabla, cuando se elimine en esta tabla, ¿sí? Cuando se elimine algo, uno de estos registros, o sea, no algo, sino uno de estos registros, cuando se elimine, dice automáticamente la persona pasa a la tabla respaldo, ¿sí? Ah, ya, perfecto. O sea, se copian sus datos, en otras palabras, porque eliminar de aquí es algo complicado, ¿no? Bien, entonces, pero vemos cuál es la persona que corresponda y con los datos que son necesarios acá en la tabla de respaldo, vamos a llenar los campos como corresponde y crear los registros, ¿no? Bien, pero también dice siempre y cuando no estén ya registrado, no esté ya registrado en dicha tabla, o sea, la persona no esté ya registrada. Por ejemplo, a ver, en este momento, ¿qué pasaría si yo elimino este usuario, ¿no? Por ejemplo, era el usuario para la persona con ID número 5, ¿no? Con ID número 5, yo elimino este registro, entonces veo que la persona con el ID 5 pasa a sus datos necesarios a la tabla respaldo, ¿no? En la tabla respaldo, ¿qué necesito? El nombre, apellido paterno, apellido materno y la fecha de nacimiento. Nada más, ¿sí? Nada más. Entonces, para ello es justamente lo que tenemos que crear ese trigger, ¿no? Entonces, rememorando, elimino aquí, inmediatamente verifico de la persona sus datos necesarios y esos datos necesarios pasan acá a la tabla, a esta tabla que lo habíamos creado para respaldo, ¿sí? Y listo, ¿no? Pero también hay algo que dice acá, siempre y cuando no estén ya registrado, no esté ya registrada esa persona en dicha tabla, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si en algún momento, a ver dónde está, elimino este usuario, ¿no? El usuario con ID de persona número 3. Miren, este ID de persona número 3 está acá, ¿sí? En este nuestro registro, dice María Torrico, ¿no? Pero nosotros vemos acá en la tabla respaldo, María Torrico ya existe, ¿sí? Ya está, entonces no voy a crear un doble registro. Si está ahí, perfecto, no hago nada. Pero si no está acá, entonces inmediatamente creo el nuevo registro, ¿no? O sea, inserto en otras palabras, ¿sí? Bien, entonces ahí está la explicación.
a ver, tomémonos unos 5 minutos de análisis para ver qué haríamos. O sea, no le estoy pidiendo que hagan el trigger. Ah, bueno, si alguien lo hace, perfecto. Pero mínimamente tendríamos que pensar qué tendríamos que hacer, cómo vamos a conseguir lo que nos están pidiendo, ¿no? A ver, tomaremos unos minutos y enseguida yo eh, nuevamente retomo y ahí les consulto, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo haríamos? Y les pregunto a los que estemos acá, ¿sí? Bien, a ver, vayamos pensando en este trigger. Cualquier consulta, duda, estoy acá pendiente.
Bien, a ver, alguien en el chat me escribe y me dice que, y evidentemente, ¿no? Tiene mucha razón. De este ejercicio anterior, ¿sí? Les había indicado de que hay otra manera más simple, ¿no? Entonces me dice, ¿cuál era la otra manera de poder realizar este trigger, ¿sí? De tal manera que obviamente sea mucho más sencillo de lo que hemos hecho, a pesar que no es mucho, o sea, no tiene una cantidad excesiva ni considerable, ni mucho menos nuestro trigger. Entonces me dice cuál era la otra manera, ¿no? Y evidentemente se me estaba yendo. A ver, y esto va a ser algo bien sencillo, ¿sí? Para empezar, como estamos para la misma actualización y como estamos para el mismo control de la fecha, ¿sí? Entonces es prudente de que eliminemos este trigger. Como les había dicho, no podemos crear dos triggers para lo mismo, ¿sí? Eh, para otro distinto caso de control, ya, pero no para el mismo caso, ¿no? Entonces, permítanme, sí, y mis disculpas que me olvidé. Entonces, esto le vamos a llamar alternativa 1, ¿sí? Entonces, vamos a decir alternativa 1, ¿sí? Listo, esta es la alternativa 1, que lo hemos probado también, ¿no? Y acá vamos a colocar la alternativa 2, ¿sí? Alternativa 2. Perfecto. Entonces, como les había dicho, vamos a eliminar el trigger que lo teníamos con el nombre de no actualizar fecha de nacimiento, eso quiere decir, ¿no? A ver, entonces, ¿dónde está? Ahí está. Vamos a eliminar, ¿sí? Lo vamos a eliminar. Ejecutamos y listo. Ya no tenemos ese trigger, ¿no? Entonces podemos crear el otro trigger, ¿sí? Crear el trigger y ya le llamaremos lo mismo, pero le voy a llamar 2, por ejemplo, ¿no? El otro era el 1, esta es la versión 2. Con la misma idea, ¿no? A la tabla, lo vamos a asociar a la tabla persona para el evento de actualización, ¿no? Listo. Entonces, ¿cómo lo hacemos de manera mucho más sencilla? Hacemos lo siguiente, ¿sí? Si, miren, lo podemos hacer esto, o bueno, incluso sin esto podría funcionar. Si se está actualizando la fecha de nacimiento, ahora sí, como estaba escrito, fecha de nacimiento, voy a hacer un select a la tabla persona, fecha NAC, dice, ¿sí? Fecha NAC, listo, ¿no? Si estaba previéndose una actualización a la fecha de nacimiento en la tabla persona, entonces rollback, ¿no? Y caso contrario, tal vez como la anterior situación, podemos decir se actualizó el registro, ¿no? Listo, ahí está, ¿no? Listo. Entonces, esta sería la manera, ¿sí? La otra manera más sencilla, es decir, si estaba habiendo actualización en la fecha de nacimiento, rollback, ¿sí? Caso contrario, simplemente la emisión de un mensaje porque ya se había actualizado. A ver, vamos a ver, ¿sí? Lo ejecuto y miren, dice, todo está bien, ¿de acuerdo? A ver, para probar, vamos a llevar esto. Aquí vamos a decir probar trigger, ¿no? No hay problema. Y aquí lo voy a pegar. Sabemos de que esto no tendría que ser posible, ¿no? Ahí está. Esto, ¿sí? Esto no tiene que modificarse, la fecha de nacimiento. Entonces, quiero actualizar. Actualizo, ejecuto y dice la transacción terminó en el desencadenador. Se anuló el lote, ¿no? Y alguien por ahí todavía hay algún escéptico, ¿no? O sea, dice, bueno, no creo. Lo que tal vez tendríamos que verificar es que en la tabla persona, y lo voy a actualizar, a ver, permítanme, lo voy a actualizar, ahí está, estoy actualizando la tabla persona, y cuando veo los triggers, ¿no? Está justamente, ahí está, no actualizar fecha de nacimiento, es el único que hemos creado, ¿sí? Es el único que hemos creado. Estas otras son las que hemos hecho en la anterior sesión, ¿no? Entonces, esta es, o sea, no tengo otro trigger para eso del control de la actualización de la fecha. Y listo, entonces, sí se podría, ¿no?
Y si quiero probar que para otros atributos podamos hacer, a ver, me voy a copiar de nuevo este ejemplo. Lo voy a pegar acá. A ver, aquí le voy a cambiar el correo electrónico por Xmail, por Gmail, así le voy a llamar. ¿Sí? A ver, voy a ver si esto se actualiza. Ejecuto. Dice, se actualizó el registro. A ver, perfecto. Voy a verificar. Y ahí está, ¿no? El correo electrónico ha cambiado. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, más allá de estas pruebas que son importantes, entonces este sería mi trigger, ¿no? Entonces, miren, una manera es utilizar como función al update para poder verificar de que si está existiendo una actualización en fecha de nacimiento, inmediatamente hacer rollback porque estamos controlando, ¿no? Entonces, esto es mucho más sencillo todavía, ¿no? Si hubiésemos recurrido a no colocar el C, entonces miren, la instrucción es todavía mucho más pequeña, ¿no? Bien, ahí está entonces, sí, lo que estaba pendiente, se me estaba olvidando. Entonces, esta es la otra manera de poder trabajar eh, con controles de actualización también en las tabs, ¿no? Bien, no sé, alguna consulta o duda, les escucho. Bien, entonces, miren, bueno, todo este script se les va a facilitar, ¿no? En material. Bien, ahora sí, a ver, vayamos trabajando en este ejercicio, ¿sí? A ver, en este ejercicio, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya habíamos dicho, estamos trabajando con las tres tablas, tanto persona, usuario y obviamente la tabla de respaldo, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Sí? ¿Qué tendríamos que hacer? A ver, voy a preguntar a un par de estudiantes para que más o menos me guíen qué es lo que tendríamos que hacer. A ver, Yucracaya Carlos, a ver, ¿qué opina en sus palabras? ¿Qué tendríamos que hacer? A ver, le escucho. No se me viene nada, dice. Ya, a ver, eh, Noemí Verónica Nina, Noemí Verónica Nina, a ver, ¿qué opina? ¿Qué tendríamos que hacer en sus palabras, no? Decir, a ver, tendríamos que hacer aquello, luego este otro, y al final esto o algo así. A ver, ¿qué opina? Noemí, a ver, en el chat creo que está participando, sí, dice que sigue pensando, ya, bueno, de eso se trata, ¿no? De estar pensando. A ver, Marvin Cordero Leitón, a ver, ¿qué opina Marvin? Licen, tampoco se me ha ocurrido una solución. Estoy Ya, pensando, pero ya, está bien, está bien. Luzmila Zota, ¿qué opina Luzmila? Buenas noches, ingeniero. Am, Primero hacer eliminación de usuario y de ahí obtener los datos que se necesita de la tabla respaldo, el nombre, el apellido y eso. Y después, que como ya va a estar obtenido, ya llevarlo a esa tabla. Bueno, así más o menos he pensado. Ya, perfecto, perfecto. O sea, ya, miren, y así en sus palabras, ¿no? O sea, con lo que nos ha explicado yo por lo menos le he entendido, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer? Ya, pero a ver quién más quisiera adornar incluso lo que ha dicho su compañera Luzmila. A ver, ¿qué opina Juanita Mamani? Juanita, a ver, ¿qué opina? Juanita, a ver, ¿qué opina? Su compañera ya ha dado una idea. A ver, sobre eso, ¿algo más que tengamos que hacer? ¿O definitivamente esa es la solución que ha dado su compañera Luzmila? A ver, Juanita, le escucho. Creo que le hemos hecho desmayar a Juanita. Espero que no haya sido por el ejercicio. A ver, alguien más, alguien más.
Carlos Flores, ¿qué opina Carlos Flores? Estoy de acuerdo con la compañera Luzmila Sota, ingeniero. Primero eliminar y luego sacar de la tabla de respaldo. Ya, ya. A ver, y como no estamos muchos, eso es lo bueno, ¿no? Puede haber una participación de todos, ¿no? A ver, Anaí Moscoso, ¿qué opina? Hace rato creo que ya le consultamos, pero igual estamos participando, ¿no? No hay problema si nos equivocamos. A ver, Anaí, ¿qué sugiere? Ya, sigue pensando, dice, a ver, Mario Coyo, Mario, ¿qué opina? ¿Qué hacemos? ¿Qué más? ¿O está de acuerdo con lo que ha dicho su compañera Luz Mila? Mario, creo que también hemos hecho desmayar con el ejercicio. A ver, Madeleine Villaca, ¿qué opina Madeleine? ¿Qué sugiere? ¿O está de acuerdo también con lo que decía su compañera? Licenciado, estoy pensando cómo voy a hacer, pero sí, una parte, esa sería también mi opinión, Licen. Ya, ya. A ver, y para terminar, Ramiro Vargas, ¿qué opina? ¿Qué opina Ramiro? Creo que ha participado, pero igual, ¿no? Estamos en etapa de socialización. A ver, ¿qué opina Ramiro? ¿Me puede visualizar la pregunta, por favor? No, la parte de abajo quería ver. La pregunta estaba en mi mente. Sí, primero sería eliminar y agarrar ese ID, ¿no? De usuario. Y como dice, automáticamente pasa a la tabla de respaldo. Eh, Agarrar todos los datos de solo el nombre, el apellido, todo aquello, declarando variables. Y al agarrar, como al principio hemos agarrado el ID, o sea, al momento de eliminar, preguntar si existe en la tabla de respaldo. Y si existe, entonces ahí iría el rollback. Esa sería mi opinión. Ya, ya, perfecto. A ver, acá habría que considerar primeramente lo siguiente, ¿no? A ver, y está bien lo que ha dicho también Ramiro. O sea, miren, la sumatoria de todas las opiniones que ustedes dan nos lleva a que podamos pensar en muchas cosas, ¿no? A ver, su compañero ha dicho, incluso ha pensado en el rollback, ¿no? Y sabemos que el rollback, ¿qué quiere decir? Si va a haber una eliminación aquí, no permitir, por ejemplo, ¿no? Pero ahora les pregunto, ¿será que tenemos que involucrar rollback? ¿No? Y obviamente no estoy yendo en contra de lo que ha dicho Ramiro, o sea, solamente porque lo ha mencionado, ¿no? Porque también lo que ha dicho está bien, ¿sí? Pero, ¿qué opinan? ¿Habrá un rollback? Porque no nos dice no permitir o permitir siempre y cuando esto pase, por ejemplo, ¿no? O sea, no nos han dicho nada de eso. Lo que sí nos han dicho es que se elimina un usuario, inmediatamente agarramos a la persona, ubicamos los datos, como decía Ramiro, su nombre, su apellido paterno, lo que se necesita, y eso lo vamos a llevar acá a la tabla respaldo, ¿no? Y obviamente, como decía su compañero, también hay que controlar de que no esté ya registrado, ¿no? Y él hablaba del ID inclusive. Pero acá les tengo una mala noticia, ¿no? Y si es que recordamos, esta tabla de respaldo no tiene integridad referencial, ¿no? No tiene ni llave, ¿sí? Es más, y en este momento es algo que estaba observando, por ejemplo, el ID2, si hubiésemos pensado de que el ID2 era de la persona, el ID2 aquí está con Luis González. Acá en nuestra tabla persona, el ID2 es Juan Pérez, por ejemplo, ¿no? Y eso es debido a que esta tabla de respaldo no tiene llave, ¿no? No tiene integridad referencial. Entonces, pero a través de este trigger tal vez podemos ir ordenando las cosas, ¿no? De decir, bueno, entonces a partir de ahora, si bien vamos a recuperar los datos de las personas, lo que necesitamos en la tabla de respaldo, entonces también nos vamos a llevar su ID, ya que
aquí no tenemos problema de que se repita, ¿no? Entonces, lo único que vamos a hacer es controlar ya, uno, por el nombre, apellido paterno, materno y fecha, porque tal vez no nos conviene tanto por el ID, porque esta tabla, miren, ya tiene datos, ¿no? Si en algún momento nosotros analizaríamos, diríamos, a ver, vamos a ver si ese ID no está ya registrado en la tabla de respaldo, el 2 vamos a ver de que ya está, ¿no? Ya está, a pesar que corresponde a otra persona, ¿no? Entonces, tal vez por ahí controlemos por el nombre, apellido, paterno, materno y la fecha de nacimiento, que es así, no hay donde escaparse, o sea, todas estas que sean iguales, si son iguales, quiere decir que ya está registrado, ¿no? Bien, entonces, en síntesis de todas las participaciones y a raíz de una participación que ha hecho su compañera, entonces, a ver, tratemos de consolidar lo que tenemos que hacer. A ver, entonces, bueno, esto lo podemos hacer de manera mental, ¿no? Pero a ver, nos anotemos qué pasos se tendrían que realizar. Uno, a ver, y acá algo muy claro, ¿no? La eliminación no la hacemos nosotros, o sea, ese va a ser el evento que se va a detectar. Entonces, en el trigger no vamos a hacer nada de eliminación, porque más bien el evento seguramente va a haber una instrucción que diga delete, from, usuario, where y demás, ¿no? Entonces, esa, esa instrucción de eliminación va a desencadenar el trigger que vamos a armar, ¿no? Entonces, la eliminación ya se va a dar, ¿sí? Porque nuestros triggers actúan después de. Entonces, estoy recalcando bastantes veces esta situación, ¿no? Entonces, después de la eliminación, recién va a trabajar nuestro trigger, ¿no? A ver, entonces, ya, va a pasar la eliminación de un registro de la tabla usuario, ¿no? Va a haber esa eliminación. Perfecto. ¿Qué tenemos que hacer? Obtener, y esto es algo que lo han dicho en sus palabras, pero lo vamos a transmitir acá en pasos, ¿no? Obtener el ID de persona del registro eliminado en la tabla usuario, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Como se va a eliminar un registro, de ese registro obtener su ID de persona, porque el ID de persona está relacionado con la tabla persona, ¿no? O sea, si ustedes se dan cuenta, en ningún momento, por eso es muy importante conocer bien la estructura de nuestra base de datos, en ningún momento nosotros podíamos haber creado usuarios si no existía una persona, porque a raíz del ID de persona se están creando los usuarios. Entonces, ¿qué quiere decir? De que el ID que nosotros vayamos a obtener desde la tabla usuario, sí o sí existe en la tabla persona, ¿no? Entonces, ni siquiera vamos a preguntar si este ID existe aquí en la tabla persona, porque sabemos que lo tiene que haber, si no, no hubiera esta referenciación en la tabla usuario. Entonces, miren, muy importante conocer la estructura de nuestra base de datos. Bien, entonces vamos a agarrar este ID, eso es lo que dice nuestro primer paso. Ahora, con ese ID nos vamos a ir a la tabla persona, ¿no? Y de ahí vamos a obtener, como decía su compañero Ramiro, con variables nos guardaremos estos datos que necesitamos para llevarnos a la tabla respaldo. Entonces vamos a decir, con el ID obtenido, a ver, ya, está bien, con el ID obtenido, visitar la tabla persona y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que recuperar, ¿sí? Recuperar los datos necesarios para registrarlos en la tabla respaldo, ¿no? Respaldo. Listo. ¿Sí? Ese es nuestro siguiente paso, entonces. Con el ID obtenido, con el que hemos obtenido de acá de usuario, del registro que se está eliminando, con eso nos vamos a ir a la tabla persona y recuperar los datos necesarios para registrarlos en la tabla respaldo. ¿Cuáles son esos datos que tenemos que recoger? Ahora, como les había dicho, no tenemos integridad referencial, entonces aprovechemos en poder mantener cierto orden, ¿no? De decir, el ID más me lo voy a llevar, el ID, nombre, apellido paterno, materno y fecha de nacimiento, que lo voy a obtener desde la tabla persona, ¿no? El ID, nombre, apellido paterno, apellido materno y la fecha de nacimiento. Como dice su compañero, podemos utilizar variables. Claro que sí, es posible, ¿no? Listo. Una vez que pase eso, ¿qué tenemos que hacer? Nos tenemos que ir a la tabla de respaldo
Pero en la tabla de respaldo no vamos a insertar directamente, ¿no? ¿Qué es lo qué es lo que nos había dicho? Hay que controlar de que no estén duplicando los registros. Entonces vamos a decir, con los datos obtenidos de la tabla personal, o persona, perdón, ¿sí? Revisar si no existe ya esa persona registrada en la tabla respaldo. ¿Sí? Entonces, ahí sí yo creo que tal vez podemos utilizar el if exists, ¿no? Es decir, si existe ya un registro con estos datos que hemos obtenido de la tabla persona. Si existe, entonces nada que hacer, nada que insertar en la tabla persona. Caso contrario, bueno, pues sí lo vamos a poder insertar. Entonces, estos serían los tres pasos generales, tal como ustedes mismos, con las participaciones que han hecho, hemos ido acomodando esta idea y en este caso lo estoy resumiendo en estos tres pasos lo más explicativo posible, ¿no? Listo, ¿no? Ahora, acá pregunto y a ver quién me colabora, quién es el que nos salva de esta situación. ¿De dónde voy a obtener este ID de persona? Porque dice el primer paso, obtener el ID de persona del registro eliminado. ¿De dónde lo voy a obtener? ¿Quién me ayuda? Obviamente de este registro, de la tabla de usuario del registro eliminado. Pero técnicamente, ¿de dónde lo voy a obtener este ID de persona? A ver, ¿quién me colabora en ello? Marvin en el chat dice deleted. Bueno, me pregunta, ¿no? Pero ya. Y ahí tendría que ser con una afirmación rotunda. El ID lo vamos a obtener de la tabla deleted, ¿no? De la tabla deleted lo vamos a obtener. Entonces, esto aquí vamos a colocar entre paréntesis. Eso lo vamos a aclarar. Obtener de la tabla deleted. Listo. Ahora sí va a quedar totalmente consolidada nuestra idea, ¿no? Entonces, miren, ya están los pasos. Ahora, a implementar, ¿sí? A menos que haya alguna consulta o duda, les escucho. Bien, a ver, consulta su compañero, ya, también Marvin, dice, las tablas que crea el trigger como deleted son instantáneos o permanecen en la documentación. Como les había dicho, los triggers, a ver, si vamos a crear un trigger asociado a una tabla y un evento hace que el trigger se desencadene, en ese momento se aparecen estas dos tablas, dependiendo del evento, ¿no? Si estamos haciendo un evento de inserción, va a aparecer el inserted con la misma estructura de la tabla a la cual se ha asociado el trigger, ¿no? Ahora, este solamente se crea y obviamente se lo utiliza un instante y esto es cuestión de milisegundos, ¿sí? Porque una vez que el desencadenador hace lo que tenga que hacer y ya sea que termine un rollback o termine una aceptación del evento, inmediatamente desaparece, ¿sí? Pues que hace un momento les decía, cuando hemos hecho el evento de actualización, con ese pequeño ejercicio queda demostrado de que sí existen esas dos tablas y sí se las puede utilizar. Entonces, prácticamente solamente van a aparecer en un instante, ¿sí? En cuestión de milisegundos va a aparecer, se las puede utilizar, pero una vez que el desencadenador termina sus instrucciones, desaparecen, ¿sí? No van a estar persistentes como nosotros estábamos acostumbrados, por ejemplo, a tener aquí las tablas base o nuestras tablas físicas, como así también las vistas y demás que teníamos, esas se mantienen, ¿no? Pero en este caso, estas tablas solamente funcionan en el momento que el desencadenador está realizando sus instrucciones. Una vez que pasa eso, desaparecen esas tablas y si hay otro desencadenamiento en otra tabla, entonces esas tablas toman la forma de esas otras tablas ya también. O sea, miren lo versátil que son estas tablas en su estructura. O sea, toman el mismo aspecto
de las tablas físicas a las cuales se les ha asociado un trigger. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros podemos entender de estas tablas temporales. ¿Sí? Bien, ahí está entonces la explicación. Espero que haya quedado claro. ¿Sí? Bien. Ahora sí, a ver, crearemos entonces el trigger. ¿Sí? Vamos a crear el trigger y tiene, a ver, ¿a qué se refiere? A que es la eliminación en usuario, ¿no? En usuario. Listo. ¿A qué tabla le vamos a asociar? ¿A qué tabla le asociamos? Porque al final hemos visto de que 3 tablas se involucran en esta situación. Pero ¿a qué tabla le asociamos el trigger? A ver, ¿quién me colabora? Su compañero Marvin dice a la tabla persona. ¿Qué opinan? A ver, ¿quién nos colabora? Su compañero Ramiro dice a la tabla usuario. A ver, alguien más. Ahorita hay 2 ideas. Uno dice persona y el otro de sus compañeros dice usuario. A ver, un tercero que desempate. Madeleine, para desempatar, dice la tabla usuario. Tendríamos que asociar a la tabla usuario. Bueno, entonces, por mayoría de votos, que sea usuario, ¿no? Ah, pero atención. No por mayoría de votos tenemos que decir, bueno, entonces que sea en la tabla usuario, ¿no? No hay democracia acá, sino acá hay lógica. Bien, a ver, ¿dónde va a pasar la eliminación? Porque nos dice cuando se elimine, ¿no? Ese es el evento, ¿no? Dice crear un trigger que al eliminar, ¿no? Al eliminar, es más, nos dice al eliminar un usuario, entonces el evento de eliminación, ¿dónde va a pasar? En la tabla usuario, ¿sí? ¿Para qué evento? Ya está totalmente claro. Cuando haya eliminación. Entonces, miren, cuando haya eliminación en la tabla usuario, entonces desencadenar todo lo que haga el trigger. Y eso lo que va a hacer es justamente lo que vamos a enseguida implementar, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, en este momento, por favor, si hay alguna duda todavía, hágamelo conocer, ¿no? Porque esto es muy importante. Miren, hasta el trigger anterior y todo lo que hemos creado en la simpleza que tenían los triggers, siempre hemos trabajado sobre una sola tabla, entonces no había dónde escaparse, pero ahora ya estamos trabajando en más de una tabla, ¿no? Entonces, bueno, hay que ir siempre definiendo en qué tabla está pasando o va a pasar el evento, ¿no? ¿Cuál es el evento? Eliminación. ¿Dónde? En la tabla usuario. Y atención, jamás, 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 acá vamos a poder colocar, por ejemplo, allá, en la tabla usuario y también en la tabla persona, por ejemplo, colocando un coma, ¿no? No, porque el trigger está asociado a una tabla y solamente a una tabla. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahí está. En este caso, entonces hay que ver, ¿dónde va a pasar el evento? En tal tabla. Ah, perfecto. Así lo vamos a definir a qué tabla se asocia el trigger. ¿Sí? Listo. A ver, ahora sí, atendamos lo que nos decían nuestros pasos. Obtener el ID de la persona del registro eliminado. Entonces me voy a declarar una variable, ¿sí? Que le voy a llamar ID de persona, ¿sí? El ID de persona sabemos que es del tipo entero. Bien, entonces dice obtener el ID de persona del registro eliminado de la tabla usuario.
obtener de la tabla deleted, dice, ¿no? Enseguida seguramente vamos a crear más variables, pero, a ver, atendamos esto, ¿no? A ver, voy a decir entonces, en el id per, voy a guardar ¿qué? Justamente el id de la tabla usuario. Aquí está la tabla usuario, el id de persona necesito, ¿no? Idp, así está denominado. Entonces vamos a hacer select, ¿sí? Idp, ¿sí? Idp, ¿de dónde? De la tabla deleted, ¿no? Porque atención, atención, y eso es a lo que consultaba su compañero también hace un momento. Si estamos asociando la tabla usuario, la tabla deleted ha tomado la forma de la tabla usuario, ¿no? Hasta hace un momento en los otros triggers trabajábamos en tabla persona nomás casi, ¿no? Entonces, tanto la tabla inserted, deleted tomaban este aspecto y por eso de ahí nosotros podíamos saber qué nombres tienen sus atributos en la tabla inserted y deleted. Pero en este caso, como para el evento de eliminación le estamos asociando a la tabla usuario, entonces la tabla deleted ha tomado este aspecto, ¿sí? Y en esa tabla que va a durar cuestión de milisegundos, se van a almacenar los datos del registro que estemos eliminando, ¿sí? Es por ello que en esos milisegundos que va a actuar también las instrucciones del trigger, vamos a poder obtener tranquilamente lo que estamos queriendo obtener. En este caso, el ID de la persona desde la tabla deleted. Y como la tabla deleted ha tomado el aspecto de usuario, sabemos que su atributo IDP está agarrando los IDs de las personas. Por eso es que vamos a poder obtener y otorgarle a esta variable ese valor. ¿Sí? Listo. Entonces, ya tenemos en esta variable el ID de la persona respecto al usuario que se ha eliminado, ¿no? Listo. Entonces, ya habríamos cumplido con este primer paso. ¿Sí? Con el primer paso. El segundo dice, con el ID obtenido, con el que acabamos de otorgar a esta variable ID per, dice, visitar la tabla persona, hay que ir a la tabla persona, y recuperar los datos necesarios para registrarlos en la tabla de respaldo, ¿no? En la tabla de respaldo, ¿qué necesitamos? Necesitamos el ID, que ahora hemos dicho, el ID de la persona también lo podemos capturar, ¿sí? Porque si no, como no tenemos integridad referencial, no tenemos llave primaria tampoco, entonces, obviamente puede ser acá, nos podemos ir creando los IDs de distintas maneras y tal vez no va a ser lo prudente. Entonces, lo que estamos en este momento previendo es que el ID también venga desde la tabla persona, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? El ID y el ID de la persona, ¿sí? Ya no lo vamos a obtener, decir, a ver, desde la tabla persona, el ID también hay que recuperar, porque ese ID ya lo hemos recuperado aquí, ¿no? Ahí ya tenemos el ID de persona. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué necesitamos? Necesitamos el nombre de la persona. Entonces, acá voy a crear una variable nom del tipo varchar, creo que era 45 o algo así, no estoy muy seguro. Sí, luego necesitamos el apellido paterno, ahí, apellido paterno, ahí está. También varchar, de una longitud similar al del nombre. Bueno, aquí está mal escrito. Ahí está. Necesitamos una variable para el apellido materno. Ahí está el apellido materno. También un varchar, ¿sí? Un varchar de una longitud determinada. ¿Y qué más necesitamos? La fecha de nacimiento, ¿sí? Entonces, la fecha de nacimiento, que es del tipo date, ¿no? Entonces, listo. Ahora sí, vamos a empezar a recuperar esos datos, ¿no? Bien, entonces, a ver, lo podemos hacer de manera tranquila, ¿sí? A ver, sí, crearemos en las variables nomás. La otra manera tal vez de poder registrar de manera directa era con un insert y con un select dentro del insert, ¿no? Como en algún momento hemos hecho. En esta ocasión lo vamos a hacer paso a paso, por eso les había dicho, ¿no? A ver, entonces necesito capturar para el nombre, ¿sí? Para el nombre, ¿de dónde lo voy a obtener? Ahora sí, hago un select y voy a capturar el nombre, ¿sí? Desde la tabla persona, donde el ID de la persona es igual al ID per que hemos recuperado y lo hemos registrado acá en esta variable, ¿no? Con esto vamos a recuperar el nombre, ¿sí? El nombre de la persona.
Bien, entonces vamos a utilizar esta misma hermenéutica y vamos a ir cambiando simplemente los nombres de los atributos para los cuales o de los cuales necesitamos obtener los datos, ¿no? A ver, necesito el apellido paterno, ¿sí? El apellido paterno, ¿de dónde lo voy a obtener? Miren, acá, directamente aquí voy a cambiar, ¿sí? Apellido paterno, desde la tabla persona, donde el ID de persona sea igual al ID, ¿no? Entonces ya está. Acá, nuevamente, ahí está, apellido materno ya también ahora, ahí lo vamos a registrar. Acá el apellido materno tengo que obtener, ¿sí? El apellido materno, así está. Desde la tabla persona, y listo, no hay problema. Y para terminar, acá voy a decir la fecha de nacimiento, ¿no? Fecha de nacimiento va a ser igual a que aquí vamos a obtener directamente la fecha de nacimiento desde la tabla persona, ¿no? Listo, ya tenemos todos los datos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ir y registrar en la tabla, en esta tabla que tenemos, obviamente, para poder registrar lo que nos están pidiendo, pero atención, ¿qué había dicho? Tenemos que verificar que no exista ya. Entonces, vamos a decir, si no existe, ¿no? Entonces, no existe, ¿qué? Voy a hacer un select, ¿sí? Que me muestre todo, no hay problema. Desde la tabla respaldo, ¿sí? Desde la tabla respaldo, donde, ¿sí? El ID no lo vamos a controlar, habíamos dicho, ¿no? Donde el nombre sea igual a esta variable, ¿no? Bien, entonces ahí. Y, ¿no? El apellido paterno sea igual a esta variable que está agarrando el apellido paterno para esa persona que estamos queriendo colocarla en la tabla de respaldo, ¿no? Y el apellido materno, ¿sí? Sea igual a esta, ahí está. El ID no lo estamos controlando porque ya tenemos datos registrados y puede haber un choque, ¿no? Entonces, porque si no, si hubiéramos estado desde cero, entonces el ID nos servía para no estar haciendo esto del apellido paterno, materno y demás, ¿no? Y para terminar, y la fecha de nacimiento, a ver, permítanme, fecha de nacimiento, listo, sea igual a la fecha de nacimiento que hemos obtenido y estamos queriendo insertar, ¿no? Entonces, miren, si no existe en la tabla de respaldo ya un registro con este nombre, con este apellido paterno, con este apellido materno y con esta fecha de nacimiento, si no existe, entonces inmediatamente hacer la inserción. Insertar dentro de la tabla respaldo, ¿sí? Los siguientes valores. ¿Qué valores? Para empezar, el ID de la persona, ¿sí? Luego vamos a registrar el nombre. Eso ya está también en esta variable. Luego vamos a registrar el apellido paterno, ¿no? Apellido paterno. Luego vamos a registrar el apellido materno. Y para terminar vamos a registrar la fecha de nacimiento, ¿no? Que también lo hemos obtenido. Listo. ¿Sí? Listo. Entonces, si no existe, ¿no? Ya. Y en caso de que sí exista, miren, ni siquiera vamos a colocar un else. Podríamos haber colocado y decir ahí, print, el registro ya existe o algo así. Pero a ver, en este caso, miren, lo vamos a dejar así, ¿no? Y listo. Entonces, este sería nuestro trigger, ¿no? Este sería nuestro trigger. Entonces, miren qué opinión le tienen al respecto, porque al final ya hemos cumplido con todo, ¿no? Con el ID obtenido ya hemos encontrado los datos desde la tabla personal y luego con esos datos obtenidos de la tabla persona hemos revisado si no existe ya la persona registrada en la tabla de respaldo y si no existe, así como hemos hecho acá, entonces hemos hecho la inserción. Caso contrario, no va a pasar nada, no va a haber tal inserción, ¿no? Y como ustedes podrán ver, no todos los triggers involucrarán definitivamente el rollback y demás, ¿no? Mucho va a depender del tipo de trigger que tengamos. Bien, a ver, veamos, ¿no? Que funcione para empezar. A ver, vamos a ver que no haya errores en la escritura. Bueno,
Creo que no hay, no hay, ¿no? No hay. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a probar el trigger, ¿sí? Vamos a probar el trigger. Para probar el trigger, ¿qué tiene que pasar? Tenemos que eliminar desde la tabla usuario. Para ello, a ver, nuevamente voy a hacer el select a todas las tablas, ¿sí? Para ver qué tiene que pasar. A ver, vamos a eliminar este usuario, ¿sí? El usuario de la persona que tiene por nombre, perdón, ID número 2. El ID número 2 es Juan Pérez. Ese Juan Pérez no existe en la tabla de respaldo, entonces aquí debería registrarse, ¿no? Entonces vamos a eliminar de la tabla usuario donde el ID de persona es 2, ¿sí? ID de persona es 2. A ver, entonces vamos a hacer eso. A ver, permítanme, ¿dónde está? Este es nuestro trigger. Y aquí vamos a probar. Entonces voy a decir delete, ¿sí? Delete from usuario where ID de persona es igual a 2, ¿no? Así es como está en la tabla de usuario. ¿Dónde está la tabla usuario? Ahí está IDP igual a 2. Allá, perfecto. A ver, ¿qué tiene que suscitarse? Tiene que, bueno, se va a eliminar. Eso ya es el evento que va a suceder. Se va a eliminar. Y luego vamos a capturar los datos de la tabla, bueno, el ID de este deleted. En la tabla persona vamos a verificar a quién corresponde. Recuperamos los datos y los insertamos en la tabla de respaldo. Listo. A ver, lo ejecuto. A ver, delete en conflicto. Ya. Estamos con el permiso. Ya. No tenemos un control en el permiso. Bien, entonces, a ver un ratito. Veamos esto. ¿Sí? ¿Dónde está la tabla? Usuario. Usuario, ahí está. A ver. Vamos a hacer un select de la tabla usuario. Y dice, ID de... un ratito. Y en la tabla permiso utilizamos el ID de usuario, ¿no? Bien, a ver, vamos a ver en la tabla permiso. Entonces podemos partir también de esa idea, ¿no? En la tabla permiso, miren, donde está el ID de usuario, es el 100. A ver, vamos a ver, ¿cuál era de usuario? Estos dos vamos a hacer un select. A ver, queríamos eliminar esto, ¿no? El ID de usuario es el 100. Y ese 100 ya existe. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? También eliminar aquí en la tabla permiso, ¿no? En la tabla permiso tendríamos que eliminar a ese registro donde el ID de usuario es igual a ese ID, ¿sí? A ver, a ese ID, ¿sí? A ese ID de usuario. Agarramos el ID de usuario y lo encontramos en la tabla permiso y lo eliminamos. Así no vamos a tener problemas. Ya, perfecto. Entonces, haremos lo siguiente, ¿sí? ID de permiso, ID de persona y también el ID de usuarios registraremos, ¿sí? Aquí voy a hacer ID de permiso, a ver si, ID de usuario, perdón, ¿sí? ID de usuario que es del tipo entero. Perfecto, miren, ID de usuario también voy a recuperar en el atributo es diferente, no voy a registrar el IDP, voy a registrar el ID, porque ese es el ID de usuario, ¿no? Listo, entonces, atención, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Si bien acá se va a eliminar, entonces también tenemos que conseguir que se elimine aquí en la tabla permiso. Esto ya no es implícito, o sea, la instrucción de eliminación va a suceder en la tabla usuario. Esto nosotros lo tenemos que propiciar, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, después de obtener el ID de usuario, vamos a hacer lo siguiente. Delete from en permiso, ¿sí? En permiso, ahí vamos a eliminar, donde el ID de usuario, IDU, así está. Miren, ahí está el ID de usuario, sea igual al ID de usuario que hemos encontrado desde la tabla deleted, ¿no? Listo. Entonces, ¿con esto qué ha pasado?
sabemos que aquí se ha eliminado, aquí se va a eliminar, y luego ya va a ser lo demás, ¿no? Irse a la tabla persona, encontrarlo y todo eso. Listo. Ah, ya, perfecto, perfecto. Entonces, ya, nuestro trigger ha regenerado, entonces vamos a colocar aquí un alter. Es más, acá entonces tendría que ser nuestro siguiente paso. Miren, para que esto quede documentado, obtener el ID de usuario, del registro eliminado, no importa si repetimos esto para que quede claro, del registro eliminado, y con este eliminar desde la tabla permiso, ¿sí? Desde la tabla permiso, listo. Y miren, ni siquiera voy a decir si existe o no existe, porque al final vamos a aplicar el delete, ahí está, el delete from permiso, y si no lo encuentra, de todos modos no va a eliminar nada, y si lo encuentra, lo va a eliminar, entonces no hay ningún problema, ¿sí? No es necesario verificar si existe o no existe, ¿no? No hay ningún problema. Listo, entonces miren, hemos aumentado un pasito, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a alterar el trigger, ¿sí? Vamos a alterar, ahora sí, tendríamos ya todas las instrucciones. Lo ejecuto, todo está ok, ahora sí. ¿Qué va a pasar? Ejecuto esto, tiene que eliminar en permiso, tiene que obtener los datos desde la tabla persona y los tiene que ingresar en la tabla respaldo. A ver, lo ejecuto. A ver, nuevamente, ¿no? Con la tabla permiso. Con la tabla permiso nuevamente. A ver. La tabla permiso, columna IDU. A ver qué ha pasado. Pero, delete from permiso, where IDU es ID igual a usuario. Entonces, ya. Perdón. Ahora sí. Acá tenemos que tener un detalle. ¿Sí? Es que nosotros nuestro trigger lo hemos creado a la tabla usuario, ¿sí? Entonces, como en primera instancia está eliminando en la tabla usuario, entonces este mensaje nos sale que está teniendo problemas desde ese momento. Entonces no se va a poder eliminar, más allá de que estamos controlando. Bien, entonces vamos a cambiar, tenemos que cambiar el sentido, ¿no? Entonces, cuando queramos eliminar un usuario, lo primero que tenemos que eliminar es en la tabla permiso, ¿sí? En la tabla permiso. En este caso, sí, en este caso, lo que se aconseja, entonces, es mejor trabajar con un trigger que actúe antes de la eliminación, ¿sí? Antes de la eliminación. Entonces, con el evento después de, entonces no nos funcionaría, ¿sí? Entonces, lo que tendríamos que hacer es utilizar el instead of, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Eliminar, controlar antes de la eliminación. Eso tendríamos que hacer, ¿sí? No nos queda otra. A ver, ¿y de qué modos aprovechamos en poder hablar de este tipo de evento, ¿sí? Hasta ese momento hemos utilizado el for, ¿no? Es decir, para eliminación. Y estos son los triggers que actúan después de. Entonces, ahora vamos a utilizar el instead of, que quiere decir controlar, ¿sí? Antes de la eliminación. Entonces, antes de la eliminación, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Tendríamos que, igual, va a funcionar la tabla inserted, la tabla deleted y todo ello, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Vamos a obtener desde la tabla, donde está desde la tabla deleted, lo que se está previendo borrar, ¿sí? Vamos a obtener esto del usuario y luego vamos a eliminar recién en la tabla permiso y luego vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer, ¿sí? Bien, entonces, a ver, ¿qué más tendríamos que hacer? Nada más, ¿sí? Desde mi punto de vista, a ver, vamos a ver. Voy a alterar el trigger, aparentemente está bien, ¿sí? A ver, quiero eliminar esto y ahora sí quiero que haga los controles. A ver, vamos a ver. Lo ejecutó y dice una fila afectada, otra fila afectada, otra fila afectada. 3 filas afectadas. ¿Por qué será? A ver, voy a hacer el select a todas las tablas, ¿sí? A ver, ¿cuál ha sido la idea?
eliminar el usuario, a ver, este era, ¿no? El usuario 2. Ya. Es que no estamos haciendo intencionalmente la eliminación. Como ahora nuestro trigger está funcionando antes de, entonces no hemos eliminado el usuario, pero sí lo hemos eliminado al permiso que tenía, ¿sí? Y también seguramente lo hemos involucrado en la tabla, acá en la tabla, ¿dónde está? Miren, en la tabla de respaldo, ¿no? Entonces todo ha funcionado menos esta eliminación. Exacto, es que atención, el trigger que hace un momento queríamos crear era después de, ¿no? Pero en este caso no ha habido después de, es antes de, ¿no? Este instead of quiere decir antes de la eliminación. Entonces, obviamente no ha habido tal eliminación, ¿sí? No ha habido tal eliminación. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Después de eliminar en la tabla permiso, tenemos que eliminar en la tabla usuario, ¿sí? Usuario, donde el ID, ¿sí? El ID de usuario, en este caso, va a ser donde el ID de persona sea igual a ese ID de persona que hemos encontrado en esta variable, ¿no? Miren, las tablas lógicas se sigue utilizando de manera normal. Entonces, atención, miren, por este ejercicio, que obviamente lo había plasmado simplemente en IDEA, no lo había resuelto, y miren, pero estamos buscando su solución en este momento, nos está orillando a que tengamos que entrar ya de lleno en este tipo de triggers que lo pensaba ver la siguiente sesión, pero nos obliga a que tengamos que hacer ello, ¿sí? Entonces, atención, ¿sí? Este instead of quiere decir controlar antes de, ¿sí? Antes de, y en este caso, ¿antes de qué? De la eliminación, ¿sí? Entonces, atención, mucho ojo acá. Hace un momento en los triggers decíamos, después de va a actuar esto, ¿sí? Entonces ahora este trigger, por esta situación, va a actuar antes de, ¿sí? Hace rato era después de, ahora es antes de, ¿sí? Esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. Y obviamente no podíamos haberlo dejado inconcluso, ¿no? De decir, bueno, no, como no se puede resolver con el después de, entonces lo dejaremos para la siguiente clase, ¿no? No, entonces estamos viendo la manera de sí o sí solucionar. Entonces, esto es antes de, ¿no? Ya no es después de. De todos modos, vamos a hacer algunos ejercicios todavía con este tipo de modo de afrontar los triggers, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué hacemos? Miren, rememoremos. Tenemos un trigger que no lo hemos podido solucionar con el después de, ¿no? De todos modos está asociado a la tabla usuario. Ahora vamos a controlar el trigger antes de la eliminación. Antes de que se elimine, ¿qué va a pasar? Vamos a declarar nuestras variables acá, como lo teníamos en mente. Estamos obteniendo el ID de persona de este deleted, porque de todos modos funciona, ¿sí? No importa que el trigger sea antes de, el deleted, inserted y todo eso se activan nomás, no hay ningún problema. Y estamos obteniendo el ID de persona y el ID de usuario, ¿sí? Con el ID de usuario estamos eliminando en la tabla permiso, perdón, ¿no? Y luego intencionalmente ahora sí tengo que eliminar en la tabla usuario, porque ahora no estoy con el trigger después de, ¿no? Ahora estoy con antes de la eliminación, ¿no? Entonces, no va a suscitarse el evento, ¿sí? No va a suscitarse el evento. Entonces, yo le tengo que forzar a que haya esa eliminación en usuario. Y luego, obviamente, vamos a encontrar los datos desde la tabla persona, no hay ningún problema. Y acá vamos a controlar de que si no existe, no, entonces, listo, ¿no? Bien. Ahora sí. Entonces, este es nuestro trigger. Una vez más lo voy a ejecutar para que tenga el efecto que tenemos que tener. Y voy a volver a probar esto, ¿no? Y alguien dirá, ¿pero para qué? Ya lo hemos probado, ya no tiene sentido. Es que va a tener sentido probar porque vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Quiero eliminar este, ¿sí? Esto quiero eliminar. Entonces, antes de que esto se elimine, vamos a controlar de que acá no esté ya registrado, y si es que está registrado lo vamos a eliminar acá en la tabla permiso. Luego recién se va a eliminar esto,
Después de eso vamos a obtener como ya hemos obtenido este ID, vamos a capturar los datos, ¿no? Y esos datos lo tenemos que llevar a la tabla respaldo. Pero en este caso, este Juan Pérez por la anterior prueba ya está registrado acá, ¿no? Entonces aquí ya no hay nada que registrar, ¿sí? No tendríamos que tener un doble registro, por si acaso. Entonces nos sirve ese caso de prueba, pero en este caso, ¿qué va a suceder? Lo que vamos a obtener es que aquí sí se elimine. De acá ya no hay nada que eliminar, pero aquí sí se va a eliminar. Y luego los datos los va a capturar, pero como no hay modo de insertar acá porque ese registro ya existe, entonces listo, no pasa nada. ¿Sí? Bien, listo. Entonces, a ver, lo voy a ejecutar. Dice 0 filas afectadas, aquí ha habido ciertas afectaciones, indica, a ver, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, ¿dónde está? Ah, no es acá, es acá, ¿no? A ver, listo. Ejecuto. En la tabla persona no pasa nada, ¿no? Pero miren, en la tabla usuario ya ha desaparecido, el que hemos querido que se desaparezca. Acá no ha habido tal eliminación. Acá estamos propiciando nuevamente de que se registre, algo ha pasado. Creo que no hemos hecho un buen control, ¿sí? Miren, Juan Pérez nuevamente se ha registrado. Como no tenemos integridad referencial, entonces, bueno, se ha permitido. Algo ha suscitado, ¿no? Algo ha pasado acá. Decimos, si no existe en la tabla respaldo donde el nombre es igual al nombre que hemos obtenido y el apellido paterno igual al apellido paterno, al apellido materno, insertar dentro de la tabla respaldo. A ver, aquí sí está un pequeño problema, ¿no? A ver, ¿qué opinan? ¿Qué habrá pasado ahí? A ver, ahí hay que verificar. Dice, si no existe donde el nombre es igual al Ingeniero, nombre. buenas ¿Sí? tardes. ¿Cómo está? Como está diciendo, si no existe, entonces insert dice que usted está diciendo que se inserte en el respaldo, por eso Sí, se ha hecho. ya, pero ahora el problema es que si en este caso ya existía, ¿no? En la tabla respaldo, ya existía acá, ya estaba con este nombre, con este apellido, con esta fecha de nacimiento. Ah, ya. Atención, atención. Está bien lo que decía su compañero, pero atención acá, ¿sí? Acá hay algo muy importante, muy, muy, muy importante. Acá es donde no se ha cumplido la condición, ¿sí? Miren, el apellido materno es nulo, ¿sí? Es nulo. Y el nulo obviamente pues hace de que no se cumpla la condición, ¿sí? Entonces, obviamente, si no existe, dice, y obviamente en el apellido materno, dice igual a nulo, obviamente pues que no hay nada igual a nulo, ¿no? Porque sabemos que el nulo no es un valor, ¿no? Entonces ha dicho, bueno, entonces no existe, pues no hay problema, porque no es un valor el nulo, ¿no? Entonces inmediatamente se ha permitido nomás hacer la inserción. Entonces ahí tendríamos que hacer un control, ¿no? De que los datos sean diferentes de nulo y todo ello, ¿de acuerdo? Bien, entonces, miren, ahí es donde ha pasado el problema. A ver, trataremos de probar con alguien que tenga todos los apellidos y todos los valores que necesitamos. A ver, voy a tratar de eliminar el usuario con ID de persona número 3. A ver, con ID de persona número 3. Ese está acá, es María Torrico. María Torrico tiene todos sus datos, apellido paterno, materno, su fecha de nacimiento. Ahora, María Torrico habría que ver que María Torrico ya está registrada, ¿no? No debería permitirme eliminar, ¿sí? No debería permitirme eliminar, o perdón, ingresar un nuevo registro con la duplicidad de la información, ¿sí? Ah, ya. Entonces, atención, ¿qué tendría que pasar en este momento? Eliminamos este registro. Miren, este ID existe acá en la tabla permiso. También se va a eliminar aquí en la tabla permiso. Se va a eliminar acá en la tabla usuario. Y con este ID que hemos recuperado, vamos a recuperar los datos que corresponden acá, ¿sí? María Torrico García y su fecha de nacimiento y además de su ID que ya lo tenemos registrado. Y nos vamos a ir aquí a la tabla, bueno, el trigger lo va a hacer, ¿no? Se va a ir a la tabla y verificar si no existe ya. Y María Torrico
aquí que decía, García ya existe, ¿no? Por tanto, entonces no debería permitirme registrar algo nuevo, ¿no? Acá. Ah, ya. Perfecto. A ver, vamos a ver. Lo voy a copiar esto. Voy a hacer una prueba. Y acá, y de 3, ¿no? Ejecuto y ha habido muchas afectaciones a las tablas. A ver, voy a hacer el select. A ver, es María, ¿no? Pero acá el ID3 ya no existe, se ha eliminado. En la tabla permiso también se ha eliminado, ¿no? Hemos obtenido los datos de acá, María Torrico García y la fecha de nacimiento. Nos hemos ido a la tabla respaldo. Y miren, María Torrico sigue manteniendo ese registro. ¿Por qué? Porque ya existía, ¿no? Ya existía. Y ya no ha hecho otro registro. Entonces nuestro trigger está bien, pero, ¿no? Acá es donde tendríamos que ver de que los datos no se vengan con nulos, porque si vienen con nulos no se cumple la condición y siempre va a prever una inserción. Ese es el motivo, ¿sí? Ese es el motivo. Bien, entonces miren, este trigger con todo lo que se ha venido que parecía sencillito, pero bueno, ahí está, hemos tenido que apresurar algo que no estaba previsto para esta sesión y a la vez hemos hecho los ajustes necesarios, pero nuestro trigger está funcionando bien, a pesar de que hay algunas consideraciones acá, que si no se cumple, siempre vamos a correr el riesgo de generar dobles registros en nuestra tabla de respaldo, ¿no? Pero ahí está, listo, este es nuestro trigger, ¿sí? Bien, entonces, recomendación. A ver, busquen la manera de que ustedes puedan acá ustedes puedan hacer esos controlcitos de que no se vengan con los datos nulos, ¿sí? Entonces, eso les recomiendo. Bien, entonces listo. Con este ejercicio hemos acelerado algunas cosas, pero bueno, creo que ha valido la pena, ¿no? Bien, ¿alguna consulta que tengan, duda? Les escucho. Bien, entonces, recomendación, ¿sí? Así como hemos tenido este ejercicio, podemos tener muchos ejercicios en los cuales aparentemente parecía que iba a funcionar bien el hacer el control después de, ¿no? Pero miren que nos ha traído problemitas, no hemos podido hacer el después de, entonces hemos tenido que hacer el control antes de, ¿sí? Bien, entonces, bueno, vamos a hacer algunos ejercicios más al respecto, pero miren qué tan importante es también considerar esto. No hubiese pasado nuestro cambio si no hubiésemos tenido una base de datos referenciada, o sea, tablas que estén referenciadas entre sí y todo ello. Miren que el gestor de base de datos nos ha saltado con sus mensajes de error, claro, porque nuestra base de datos está con integridad referencial, ¿no? Si no lo hubiera estado, bueno, hubiéramos conseguido lo que estábamos previendo con los pasos nomás que habíamos pensado. Pero bueno, qué bueno también que se nos haya complicado, porque eso nos ayuda también a poder resolver los problemas en el momento y poder hacer las consideraciones que tengamos que hacer, ¿sí? Bien, miren, hemos estado en esta sesión 2 horas casi, resolviendo solamente 2 ejercicios, pero hemos tratado de dar el espacio, de poder hacer de la manera más explicativa posible, y qué mejor que nos haya aparecido esos problemas, porque miren, en el acto hemos podido solucionar el problema, ¿sí? Bien, entonces dicho esto, este material les voy a facilitar para que ustedes lo vean y a ver qué solución le encuentran a esto, ¿no? Para que cuando yo tenga datos nulos, entonces igual que me controle, ¿no? Porque ahora no me está controlando en el apellido, ¿no? Sobre todo, no me está controlando. Pero para cuando yo tengo todos los datos, como son los IDs, nombre, bueno, el ID no, el nombre, apellido, paterno, materno y la fecha, no tengo ningún problema. ¿Sí? Bien. Entonces, qué mejor si ustedes le ofrecen tal vez alguna alternativa. Ya tienen las herramientas, pueden hacerlo. ¿Sí? Bien. ¿Alguna consulta o duda antes de cerrar la sesión? Les escucho. Bien, si no hay ninguna, por favor, por el hecho, a ver, creo que hay una consulta acá.
Ah, no, dice que no hay consultas. Ya, perfecto. Entonces, como prácticamente creo que todos, si no me equivoco, y si alguien no ha participado, mil disculpas, tal vez se me ha ido en la lista porque estamos poquitos. En esta oportunidad, a ver, déjenme sus datos, por favor. No es que esté llamando a asistencia, les he dicho que no estoy llamando a asistencia, pero por la participación que han hecho, vale la pena también que les pueda registrar. Sí, creo que a todos por eso les he preguntado. Y bueno, algunos se han desmayado por ahí, no me han respondido, pero bueno, han estado por lo menos, espero, que atentos a toda la explicación que hemos hecho. Bien, entonces, por favor, antes de salir de la sesión, en el chat de esta sesión, déjenme sus datos. Voy a tomar en cuenta como participación de laboratorio, no como asistencia, eso sí, pero ya, ¿no? Es una participación. Bien, entonces dicho esto, vamos a quedar acá. Les agradezco mucho el tiempo. Yo sé que en fin de semana a veces lo ocupamos en distintas cosas, pero había nomás la necesidad de poder hacer esta clase y creo que ha sido productiva, ¿no? Entonces, dicho esto, vamos a cerrar nuestra sesión acá. Les voy a facilitar todo este material como corresponde para que ustedes también lo puedan repasar y hacer los ajustes si ven necesarios, por lo menos al segundo ejercicio que habíamos hecho, ¿no? Bien, dicho esto, vamos a quedar acá. Que les vaya muy bien, cuídense siempre, que tengan un resto de fin de semana excelente. Y bueno, nos reencontramos el día lunes en nuestra clase normal, ¿sí? Que les vaya muy bien y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego a todos. No se olviden dejar su nombre en el chat. Hasta luego, Inge. Hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego.